Un pequeño truco para la instalación de esta tapa es los tornillos de culata que usamos para posicionar la culata. Pues ponemos uno aquí, porque son del mismo diámetro, y ponemos otro aquí. ¿Esto qué nos va a ayudar? A tratar de presentar la tapa recto, sin estarla moviendo hacia los lados. Ok, vamos. Tenemos los tornillos de la culata, nuestra tapa preparada, metemos los deditos por aquí por donde va el cigüeñal, metemos un tornillo, metemos el otro, listo. Tornillería. Bueno, aquí tenemos la tornillería. El más grande va aquí. De resto, los de este diámetro son todos iguales. Que nos dice todo, según los agujeros, nos va diciendo, obviamente, dónde va cada uno. De lado es más complicado que los vea. Ok, ¿cómo se aprieta esto? Pues según manual, aquí hay que apretar, hacer un preajuste del 1, que es este, el 4, que es este de esta esquina, el 6, que es este, y el 14, que es este. Vale. Luego me dice, preapretar los tornillos. No lo digo yo, lo estoy leyendo en el manual. Te dejo un capture aquí, en esta zona de aquí, te dejo un capture de la imagen. Preapretar los tornillos de fijación del cárter de distribución siguiendo el orden 1, 4, 6, 14. Apretar el precárter en 8 Nm. Vale. Que son 11 el del centro. 11. 11. Un poquito más de Newton de 8, indudablemente. El 10 que era este y el 9 que era este. Vamos a ver si están atentos y leen bien. 9. 9. El 10 que es el de arriba. El 11 que ya lo apretamos. El 12 que es este. Y el 13 que es este. Y el 14 que es este. Bien, ahora dice, apretar los tornillos de fijación del cárter de distribución siguiendo el orden 1, 25 Nm. O sea, el 1, que es este, el 2, 3, 4, 5, casi nada, 6, 7 y 8. Y ahora dice 25 Nm. Bueno, decía 25 Nm desde el principio, pero no voy a estar pariendo aquí con esto. 25 Nm. Vale, 25. Apretar los 3 tornillos de fijación 15 del cárter de distribución a 10 Nm, que son los centrales, que son estos. 10 Nm. Bien. ¿Qué más? Nos faltan los de arriba, que miraba aquí en el manual y pone que esos señores de arriba llevan nada más y nada menos que 55 Nm, que son los 6 de arriba. ¿En qué orden? Pues otra vez en el mismo orden que les dimos el preapriete, así que la dinamo grande. Ok, y entonces 9, 10, vale, va como cruzado, no quiero que se me ensucie mucho el manual. 9, que es este,
55. 9, 10 el de aquí arriba, 10, 11 el del centro, 12 el de más arriba, 13 el de la esquina y 14 este de aquí. Bien, ahora sí terminamos con el apriete de la tapa. Vamos a poner los triángulos estos raros que van aquí. ¿Qué son? Pues las galerías de aceite, parte de las galerías de aceite van por dentro de la tapa, sale el aceite por aquí y entra por aquí al desfasador. Esto no lleva pasta ni nada, esto lleva este señor de aquí que lleva unos aros, este es el de escape, lo teníamos marcado, esto hay que ponerlo con cariñito, derechito. Y estos tornillos llevan trabarrosca, muy importante. Así que ponemos nuestro trabarrosca o fija tornillo, como le quiera llamar o como le llamen. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y el de admisión, pues 3/4 es lo mismo. Ponemos aquí con cuidadito y vamos a ver qué par de apriete lleva esto. Rosca media en los tornillos, a poner 10 Nm. Vamos allá. Bien, cárter de distribución o tapa de distribución montado, este montado. Vamos con los dos actuadores que van de este lado. Esto es conveniente cuando lo desmontas, no limpiarlo, pero cuando lo vas a montar, limpiarlo, porque esto lleva microfiltros y esto lo que es una electroválvula que deja pasar el aceite hacia un lado o hacia el otro según comande la centralita. Así que vamos a limpiar este e instalamos. Aquí tenemos el tornillito 8, X, escape de exhaust, derechito, con mucho cuidadito, relajado. Y el último pase, que es donde va la tórica, lo ponemos de frente y ahí está. 10 Nm también. Bueno, vamos a poner el otro y le damos los pares de apriete a los dos. Lo mismo, limpiamos e instalamos. Y de intake, si esto se tranca al montarlo, volver hacia atrás y revisar. Esto tiene que entrar derechito sin problema. Bien, por aquí nos va faltando el retenedor de cigüeñal, que lo tenemos por ahí. Aquí va, creo que un rodillo. Esto no atraviesa la tapa. Aquí nos quedó. Hasta aquí va parte del arnés, la polea de la bomba. Vámonos a la parte alta para cerrar el motor, no se nos vaya a caer algo por dentro. Ok, bueno, obvio que toda esta superficie está limpia. Lo único que vamos a corregir es los restos de formador de junta que se metieron aquí. Nos lo quitamos un poquito. Y justo en la curva ponemos aquí y lo mismo de este lado. Quitamos aquí y aplicamos un poquito en la junta. En la curva, perdón. Lo mismo ocurre aquí y aquí. Aplicamos solo un poquito de formador de junta. Cordoncito aquí y un cordoncito aquí. Vamos con la tapa de válvula. Hemos puesto la junta nueva, está limpia y vamos allá. Ya está, sin más historia. Ahora toda la tornillería. Bien, tenemos unos tornillos muy largos que son los que van en el centro. Cuidadito, se nos va algo por aquí, que ya no están las bujías. A ver, Fran, que la ley de Murphy existe. Vamos a ponerle un cacho aquí donde va la bomba. Quedan dos cachitos para los captadores. Bueno, ponemos toda la tornillería de la tapa de válvula. Como siempre os digo,
Un par de vueltitas con los dedos y luego herramienta eléctrica. Por último, par de apriete. Esta tapa la vamos a apretar igual desde el centro hacia afuera, muy progresivamente, para que la propia junta vaya buscando su posición. Dadito 8. De ahí tenemos más o menos, al ir desde el centro hacia afuera, en esos 3 tornillos ya más o menos la tenemos posicionada. Ahora vamos en espiral hacia afuera. Y ahora pares de apriete, que como sabes esto va en cámara rápida. Bien, tenemos montado la distribución, su cadena, sus variadores, pares de apriete dado a todo, la tapa frontal de la distribución, los solenoides control de los variadores de los árboles de leva, las tapitas frontales que son los triángulos, montamos nuestra tapa de válvula, ya va cogiendo forma el motor. Suscribirse al canal, porque lo mejor que tiene este canal son sus suscriptores. Vamos a cerrar aquí, para quitarle este montón de papel, fuera papeles. Vamos a montar los 2 captadores de los árboles de leva que van por la parte de atrás. Ahora le doy la vuelta. Vamos a montar las bujías y vamos a montar la bomba de alta presión de combustible. ¿Sí? Muy bien, pues cuando desmontamos dijimos de los variadores de los árboles de leva que los dos eran iguales, tanto el de la leva de admisión como el de la leva de escape. Entonces, uno va aquí y el otro va aquí, con su respectivo tornillito. Aquí va nuestra bomba de inyección de alta, que como dije en el desmontaje, lleva, lo llaman un taqué. No es un taqué, en realidad es un rodillo, que esta parte va así, girando en el árbol de leva, en la pieza que era como un cuadrado del árbol de leva, y cada vez que esa pieza va girando, pues en cada uno de los vértices empuja esto hacia arriba, comprime la bomba y es la manera en la que la bomba genera alta presión de combustible. Es una bomba mecánica, pero de alta presión. Importante, esto muy lubricado, aquí hay mucha presión, mucha fricción. Y lleva una posición porque no se debe girar. Aquí nos lleva una muesca que nos indica aquí adentro que esto tiene que ir tal que así. Perfecto. Y nuestra bomba. Este es el muelle que se va comprimiendo con el taqué que hemos puesto ahora, y esta es la bomba elevadora de combustible, la bomba de alta. Y esta bomba va, no me acuerdo si así o si así. Así porque vienen las tuberías para acá, que este lado es la admisión. Así que esto va aquí. Vale. Ella va a entrar hasta ahí. Del resto lo vamos a ir llevando con los tornillos muy despacito. Media vuelta a un lado, media vuelta al otro. Media vuelta a un lado, media vuelta al otro. Sacamos los papeles de las bujías. Y vamos a poner nuestras bujías. Recomendación, no dejar caer la bujía. Tú pones la bujía, pones el dedito, la vas bajando, la vas bajando, la vas bajando y ahí está la bujía. ¿Por qué? Porque el electrodo de la bujía, si lleva un impacto aquí, se cierra. Es una tontería, pero precisamente el mundo está lleno de los pequeños detalles. Es lo que pequeños detalles hacen las grandes cosas. Bueno, ahora es buscar el tornillo del captador de escape, el tornillo del captador de admisión, apretar los tornillos de la bomba y apretar las bujías. Las bujías, a ver, pregunto, déjamelo en los comentarios. ¿Las bujías llevan par de apriete o es cuando ya ajusta 3/4 de vueltas y ya está? ¿Cómo se deben apretar las bujías? Déjamelo en los comentarios, a ver.
Ya está ahí, lo vamos a dejar. A ver qué comentarios hay, cómo se deben apretar las bujías en este motor. Nuestra rampa y los 4 inyectores nuevos. Le dejamos las grapitas puestas. Vamos a lubricar un poquito las gomillas estas. Ok, pues hemos lubricado un poquito aquí y esto despacito, con mucho cuidado. Ponemos ahora nuestra tornillería para que haga de guía. Y con un 8 lo vamos llevando despacito. Inyectores instalados. Bien, aquí nos va la varilla del aceite que vamos a instalarla de una vez. Ponemos un poquito de formador de juntas aquí. Y la varilla, para hacer la sujeción de la varilla, tenemos que poner en serio, pues sí, esto va aquí así y esto va aquí. Entonces, tornillico aquí, tornillico aquí, me falta uno que va aquí. Y la varilla que lleva este 8 que va tal que ahí. No lo voy a atornillar porque es probable que me estorbe para esto. Entonces apretamos este soporte y ya posicionado podemos apretar aquí. Ya está. Nuestro colector de admisión, le hemos puesto todas las juntitas nuevas, todas en su sitio, y sencillamente ahí está, todas las tuerquitas. Y par de apriete. Y ahora sí metemos nuestra varilla aquí. No se nos vaya a ir algo por ahí para adentro. Bueno, parte de admisión casi lista. Bueno, importante, antes de montar el colector es bueno instalar esta tubería. Se puede hacer después de instalar el colector, pero es más cómodo si lo montas antes. Bueno, vamos con las bobinas. Ya tenemos las bujías instaladas, lo montamos antes. Bobinas. Bobina instalada. Juntita nueva de escape. Tenemos que poner el retorno de lubricación del turbo en el bloque. Posicionamos aquí. Un espárrago. Esto pesa.
Y muy importante, este de aquí. Esto hay que enroscarlo todo antes de seguir apretando. Este lo quitamos de aquí, porque aquí va esta chapita de aquí, que también lo vamos a posicionar. Y terminamos de poner el resto de espárragos. Y ahora par de apriete. Bueno, continuamos con el escape. Hay que poner esta chapa flectora que lleva 3 tornillitos 8. Y antes de poner el catalizador que va aquí hay un soporte importante, que es este de aquí, que no se nos puede olvidar, porque si no luego no lo podemos poner. Así que vamos a instalar este soporte de aquí. Bien, una vez que tenemos este soporte de aquí, vamos con el catalizador. Muy bien, es importante que el catalizador tenga este soporte puesto con 2 tornillos, pero que se mueva, porque este soporte va aquí. Y como no, su junta, que lleva una posición. Ok, la lengüetita esta va hacia abajo. Vamos a poner 1. Y ya después lo vamos llevando. Ok. Vemos que esta chapa lleva más o menos a su sitio. Y este, que es el más incómodo de aquí. Y este es el que va en esta chapa. Luego lo mostramos si eso. Aquí es donde va la chapa con el tornillo. Y aquí va el resto de la tubería que sujeta el catalizador al soporte trasero. Vamos a apretar esto. Teniendo esto montado, buscamos la otra chapa flectora que va por aquí. Bueno, esto lo que vamos a hacer es 2 vueltas a cada tornillo, porque hay que poner también la sonda, porque la sonda sujeta esta parte de la chapa. Ahora vamos para el lado de allá, frontal, trasero. Todavía quedan cosas. Muy importante, si te está gustando el vídeo, suscribirte al canal. Y no olvides que en la descripción del vídeo tenemos un link gratuito de acceso a un grupo de Discord que tenemos gente de todas partes del mundo comentando cosas de mecánicas y compartiendo manuales, información técnica y de todo lo que se os ocurra. Así que like, subscribe y si lo consideras oportuno, pues apúntate al grupo de Discord gratuito para que recibas y aportes. Seguimos. Bueno, vamos a quitar unas cositas aquí de la parte frontal. Vamos a instalar este retenedor que va aquí. Nada del otro mundo y verás cómo lo vamos a instalar. Este retenedor lo vamos a instalar a punta de martillo. Sí, sí. Vale, y como queda un poquito salido el bisel, pues mira lo que hacemos. Podemos con un bandeador lo vamos llevando, pero a mí me gusta con un botador, ya que la superficie es mucho más plana. Listo, sin problema. Aquí que viene, damper. Buscamos nuestro damper. Sí es importante que esta superficie esté limpia para que no vaya a dañar el cigüeñal. Y recordemos que estos son los retenedores que no llevan muelle. Estos retenedores que no llevan muelle, que son de teflón deformable o de no sé qué material deformable, se deben montar en seco. Cuando yo comencé a trabajar con estos retenedores, siempre les ponía un poco de formador de junta por fuera y grasa por dentro. No es necesario. Fui a una formación técnica respecto a estos retenedores y se montan completamente secos. ¿Que tú lo quieres montar con silicona y con grasa? Móntelo. Pero está diseñado para que lo montes seco. Y como recomienda el fabricante instalarlo es seco. Buscamos la chaveta. A la primera, no me lo puedo creer. Perfecto. Y ahí está. El tornillo que vino nuevo en la distribución. Importante acordarnos de que esto está flojo.
Aquí va un rodillo fijo que lo vamos a instalar con trabarrosca, porque si no por aquí vamos a tener una pérdida de aceite. Este es el rodillo fijo que va allí. Instalamos. Ok, pues seguimos dándole vuelta al motor, porque ahora vamos a montar alternador y compresor de aire acondicionado. Y esto aquí, y esto aquí. Importante que el compresor tiene puestos unos tapones en las dos tuberías de alta y de baja para que no se contamine el circuito. Muchos me preguntan que la herramienta eléctrica que yo utilizo, ¿de dónde es? Esto es marca Prostormer de AliExpress, chino. No me patrocina ninguna marca de esta famosa ni nada. Esto lo compré yo, es mío. No le tapo la marca porque bueno, me da igual, funciona, va bien, perfecto. No es de primera marca, obviamente que tiene un par de apriete limitado, tiene un par de apriete, creo que llega hasta 15 Nm más o menos, no aprieta más, pero funciona, súper versátil. Yo lo que quiero es que me ahorre tiempo, no que me apriete las cosas. Para apretar tengo la dinamométrica. Vamos a apoyar el alternador en una superficie y le damos un martillito aquí y otro aquí, para que estos pasadores se recojan un poco y nos permitan más facilidad a la hora de instalar. Pues poleita de la bomba del agua. Entonces no hay pérdida, lleva una sola posición. Lo que sí vamos a hacer es ponerle un poquito de trabarrosca porque estos tornillos de la bomba del agua se suelen aflojar. Entonces ponemos aquí un toque nada más de trabarrosca. Bueno, aquí tenemos varias cositas. Una de ellas es esta brida, que no le quise ni tocar. Tal cual la vamos a poner. Aquí. Tapita trasera que le hemos puesto ya el formador de junta. Bueno, esto está listo. Falta echarle el aceite y pegarle todo el cableado que está más o menos suelto. Si te ha gustado el vídeo, like, subscribe y en la descripción el grupo Discord completamente gratuito. Recuerda, lo mejor de este canal son sus suscriptores. Nos vemos en el siguiente vídeo.